Bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 enteramente dedicado a la actualidad del continente africano. Mi nombre es Amal Ben Othman. Comenzamos con los titulares. El ex jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra fue investido presidente de la transición en Guinea-Bissau por un periodo de un año. Para muchos, su golpe de Estado sería una maniobra del clan del presidente derrocado. Hace poco Cuba celebró los 50 años de la Operación Carlota, su intervención en Angola, que permitió al líder independentista Agostinho Neto imponerse al bando apoyado por la Sudáfrica del apartheid y Estados Unidos. Y hablamos del gran momento que vive el fútbol femenino en Marruecos, gracias a los éxitos de la selección y a la apuesta del Estado que han dado un impulso sin precedente al liderazgo de las mujeres en este deporte. Guinea-Bissau esperaba conocer los resultados de sus elecciones, pero en lugar de un presidente electo, apareció el general Horta Entam, investido presidente de una transición de un año tras un nuevo golpe militar, el quinto desde 1973. El presidente saliente, Umaro Embalo, afirma que fue detenido por los militares y señala directamente al general Entam, con quien mantiene vínculos estrechos desde el 2023. Pero para gran parte de la oposición y de los observadores, los lazos entre los dos hombres alimentan la sospecha de una maniobra del entorno presidencial de Embalo para frenar en las urnas al opositor Fernando Díaz da Costa, hoy escondido. El nombramiento de otros aliados de Embalo como primer ministro y jefe del Estado Mayor refuerza estas dudas. Escuchemos al expresidente nigeriano Goodluck Jonathan, observador de estas elecciones, quien asegura que no se trató de un golpe de Estado. A falta de una palabra mejor, yo diría que quizá fue un golpe ceremonial, por dos razones. Primero, porque fue el presidente Umaro Sissoco Embalo, quien anunció el golpe. Antes de que más tarde los militares salieran a dirigirse al mundo diciendo que tenían el control de todo, Embalo ya había anunciado el golpe, lo cual es extraño. No solo lo anunció, Embalo, mientras el golpe estaba teniendo lugar, estaba usando su teléfono y hablando con medios de comunicación de todo el mundo para decir que había sido arrestado. En un golpe de Estado, los militares no toman el poder permitiendo que el presidente en funciones, al que acaban de derrocar, pueda dar ruedas de prensa y anunciar que ha sido arrestado. ¿Por qué ocurre esto? ¿Quién está engañando a quién? Básicamente lo que pasó en Guinea-Bissau es bastante inquietante para alguien como yo que cree en la democracia. Esta lectura de lo ocurrido en Guinea-Bissau también la comparten analistas que creen que todo fue orquestado por el presidente saliente Umaro Sissoco Embalo al anticipar una derrota electoral. Según esta interpretación, Embalo habría buscado ganar tiempo, pasar un año fuera del país y regresar después para intentar recuperar el poder. Escuchemos a una analista de Control Risks, una sociedad especializada en la evaluación de riesgos políticos, de seguridad y de integridad. Así que el sentimiento que viene de la oposición y de la sociedad civil es que esto fue escenificado porque el presidente Umaro Sissoco Embalo estaba perdiendo control del poder y que para exagerar ciertas vulnerabilidades, sobre todo respecto a su legitimidad y su autoridad, pudo haberse producido un golpe. Y el hecho de que Embalo tuviera acceso, que pudiera comunicarse con el exterior para decir que esto le había ocurrido, que había sido destituido, también alimenta esta lectura. El presidente saliente, ahora refugiado en Brazzaville, capital del Congo, niega esas acusaciones. Dejamos ahora el continente para ir hasta el Caribe, a Cuba. La isla acaba de conmemorar los 50 años del inicio de la Operación Carlota, la intervención cubana en la Guerra Civil de Angola. Cuba apoyó entonces al líder independentista Agostinho Neto frente al bando respaldado por la Sudáfrica del apartheid, Estados Unidos y Zaire. Nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz, habló con veteranos de aquella operación. Se cumplen 50 años del inicio de la Operación Carlota. Fernando Gastón y Juan Enrique Igarza son parte de los más de 400.000 cubanos movilizados a Angola entre 1975 y 1991, tras su independencia de Portugal. Un receso que hicimos después de la operación. Por ahí abajo pasa una carretera y estamos aquí arriba en una loma. Igarza fue de los primeros en viajar.
No sabía a qué país se dirigía cuando zarpó de Cuba. Se encontró y luchó en la Guerra Civil angolana, en la que murieron 2.000 cubanos, según cifras oficiales. Tenía 18 años, no tenía experiencia, pero bueno, tenía vivencia del campo. Y entonces eso me ayudó bastante porque soy del campo. Y bueno, en esa vivencia dije, bueno, me preparé psicológicamente para eso, para enfrentar una cosa adversa y difícil. Esta fue la foto que yo me llevé para Angola. Gastón todavía recuerda que la tierra era roja, una tierra que el Che Guevara no llegó a ver, pero hacia la que marcó el camino, liderando misiones de liberación en África. Cuando éramos adolescentes, aspirábamos a ser como el Che. Y el Che fue un internacionalista por excelencia, un hombre que se dedicó a los demás. Tras los militares también llegaron civiles. Loani Aruca viajó para ayudar en la fundación de la Escuela de Arquitectura. El objetivo, ayudar a construir el naciente Estado angolano. O sea, se trataba de un aspecto muy importante, sobreponer los límites que se habían impuesto por el colonialismo en una zona del mundo de una extraordinaria importancia, tanto cultural como en el orden material, ¿no? Que era África. En esta misión también colaboraron la Unión Soviética y países europeos del campo socialista. Era en plena Guerra Fría. Junto a los cubanos, combatieron en apoyo del líder independentista Agostinho Neto, frenaron el avance de las fuerzas respaldadas por Sudáfrica, Estados Unidos y la extinta Zaire y contribuyeron a la victoria del Movimiento Popular de Liberación de Angola, que gobernó el país tras ello. 50 años después, la Operación Carlota sigue vigente en las vidas y en las calles de Cuba. Amzat Bukhari, historiador y reconocido especialista en panafricanismo y en las diásporas africanas, estuvo recientemente en Bogotá, invitado por la Universidad Nacional. Aprovechamos su visita para entrevistarlo y una de las preguntas fue precisamente sobre la Operación Carlota y el papel histórico de Cuba en África. Cuba es un país extremadamente importante en la historia mundial. Es un país que realizó la segunda gran revolución de la historia del Caribe después de Haití y que desarrolló un panafricanismo de Estado en solidaridad con los movimientos de liberación. La batalla de Quito, Cuanavale, la Operación Carlota, efectivamente, son momentos clave de la historia de la liberación del continente africano y creo que son momentos que muestran que las victorias son posibles. Es extremadamente importante formarse en las victorias históricas porque eso permite comprender que en el pasado fuimos capaces de derrotar regímenes, los peores regímenes del siglo XX, como el régimen sudafricano del apartheid. Y por tanto, no hay razón para que en el siglo XXI no seamos capaces de derrotar regímenes que, en mi opinión, son más débiles que aquellos a los que hemos vencido en el pasado. También le preguntamos por el estado actual de los vínculos entre el continente africano y América Latina. Los vínculos de África con América Latina históricamente están ligados a la historia de la trata. También son vínculos culturales muy fuertes desde el punto de vista cultural y siguen siéndolo. Pero desde el punto de vista político, yo diría que hoy existe un retraso considerable en las relaciones entre los estados africanos y los estados de América Latina, entre las organizaciones continentales y regionales africanas y sus equivalentes suramericanas y caribeñas. Lo mismo ocurre en las sociedades civiles de ambas orillas del Atlántico, que comparten muchas cosas en común en términos de luchas campesinas, luchas de las mujeres, luchas sociales, luchas económicas, pero que, diría yo, tienen dificultades para reconstruir los puentes transatlánticos que existieron en otra época. Creo que estas dificultades también se explican por el hecho de que África está absorbida por otros horizontes, Asia, China, Rusia, Europa, Estados Unidos, lo cual pesa de forma muy negativa en su relación con otras regiones como América Latina. Cambiamos de tema. Marruecos vive un momento histórico para el fútbol femenino. La apuesta de inversión estatal en el sector y los éxitos cosechados por la selección nacional han dado lugar a un interés sin precedentes por la Liga de Mujeres. Aún queda mucho camino por recorrer, pero estos incentivos unidos a décadas de lucha de las mujeres sobre el terreno han impulsado el liderazgo femenino, el aumento de clubes y la reducción de prejuicios sociales. Veamos el reportaje de Sofía Catala Vidal.
El Fénix es el club más pujante de Marrakech y símbolo de la transformación del fútbol femenino en Marruecos. En solo 4 años alcanzó la primera división. Fatema Zahra empezó a jugar en su barrio cuando era una niña. 20 años y muchos obstáculos después, aspira a llegar a la selección nacional, hoy subcampeona de África. Antes ibas por la calle y te decían, el fútbol no es para chicas. Ahora, gracias a Dios, ven en televisión el éxito de nuestra selección y nos animan a seguir. Yo sueño con formar parte del equipo nacional y poder levantar la bandera de mi país. Hoy las mujeres también lideran. Hasna es el mejor ejemplo de ello. Hizo historia al convertirse en la primera mujer en entrenar a clubes masculinos. Hoy trabaja en la Academia de la Federación de Fútbol en Benimelal, la región donde creció. En el mundo del fútbol tienes que imponerte para tratar de encontrar tu lugar. Yo soy de un entorno rural que es muy conservador. Sufrí presión e incluso me planteé renunciar, pero después reflexioné. Si renunciaba también me iban a criticar y decidí aceptar el desafío. Atribuye el cambio de mentalidades a la apuesta estatal por el fútbol a todos los niveles. Antes no había infraestructura, estadios, vestidores. Ahora hay un gran desarrollo de las categorías inferiores y también de las categorías femeninas. En los últimos años, la inversión pública en el fútbol femenino se multiplicó por 10, alcanzando los $60 millones. Para Khadija Ila, presidenta de la Liga, esto fue clave para profesionalizar el sector. La federación paga sueldos mensuales a las jugadoras de primera y segunda división y se ha hecho un trabajo fundamental para desarrollar el fútbol femenino como estudio y como deporte. Una carrera de fondo cuyos éxitos saltan a la vista y que hoy también busca recuperar a las que emigraron para poder vivir del fútbol. Llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarnos. La actualidad de África y del mundo sigue en France 24 y france24.com.